Cuando te sientes sola, cuando te sientes que ni siquiera puedes venir a Dios porque no te sientes, entre comillas, digna, quiero decirte que Cristo es tu representante, Cristo es tu abogado, y cuando tú vienes al trono de la gracia, en realidad Dios te abraza, te acoge como si acogiera a Cristo mismo. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y me encanta saber que tenemos este encuentro semanal. En este podcast nuestro deseo es traer temas que te sirvan en tu andar con el Señor, quizás como puentes que te ayuden a continuar la conversación con mujeres en la comunidad donde Dios te ha colocado, en tu hogar, en tu iglesia local. Y es increíble la cantidad de peticiones de parte de ustedes acerca del tema de la soledad. De hecho, hoy mismo me di cuenta que uno de los temas más escuchados por ustedes en el podcast de Joven Verdadera es precisamente ese episodio que habla de la soledad. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie ¿Qué dice la Biblia de? Y el tema en cuestión es la soledad, pero no vamos a hablar acerca de la realidad de que hemos sido creadas como seres relacionales, cómo el pecado afectó eso y cómo el evangelio lo redime, porque hay un episodio que se llama Me siento sola, ¿qué hago? Así que te animo a que vayas a avivanuestroscorazones.com y lo busques ahí, lo vas a encontrar. Yo creo que puede ser un buen fundamento para lo que vamos a hacer, porque a lo que nos vamos a dedicar en este episodio es solamente a leer versículos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soledad? Así que si eres una de esas jóvenes que quizás te sientes invadida por sentimientos de soledad al punto de que eso quizás te está llevando a la depresión o al aislamiento. A lo mejor estás alrededor de mucha gente, pero aún así te sientes sola. Yo quiero leerte algunos versículos bíblicos que pueden ayudarte a apuntar tu corazón a la verdad. Y por favor, recuerda ir a la página o en cualquier plataforma de podcast donde tú estés escuchando en este momento y que busques ese episodio titulado que dice Me siento sola, ¿qué hago? Lo primero que quiero que leamos juntas, y para eso busca tu Biblia. Y lo bueno de hacer un podcast es que tú puedes pausarlo. Yo te voy a esperar aquí en pausa, tranquila. Pero sí, por favor, te pido que busques tu Biblia, o la puedes utilizar ahí en el celular desde donde probablemente me estás escuchando. Y busca el Salmo 142. Y vamos a ver ahí cómo este salmo nos expresa la realidad que probablemente tú estás viviendo, y entonces también nos da la esperanza que necesitamos para mirar en el lugar correcto. Dice: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. La razón por la que traigo este salmo en este episodio específicamente de la soledad es porque cuando en el corazón humano se alberga ese sentimiento, cuando en realidad nos sentimos solas, no sabemos a dónde mirar. A veces miramos a nosotras mismas y nos sentimos como que es un hoyo negro en el que nos estamos sumergiendo sin esperanza en esa soledad. Sin embargo, el salmista nos da una pauta clara
para lo que nosotras necesitamos hacer en el momento en el que nos sentimos solas. Fíjense cómo como él dice, clamo al Señor. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Yo creo que eso es una de las cosas en las que más hemos fallado los cristianos, y es entender que aún traer nuestro sentimiento de soledad, de tristeza, cualquier sentimiento por negativo que se siente, cuando nosotros lo traemos al lugar correcto, en realidad estamos dando un paso de fe. Aquí el salmista nos está enseñando qué hacer con nuestra soledad, y lo que él nos enseña es que tenemos que venir al Señor, exponer nuestra realidad al Señor, porque en el momento en el que exponemos nuestra condición delante de Dios, ya inmediatamente comenzamos a entender que no estamos tan solas como nos imaginamos. En el versículo 3, él dice, cuando mi espíritu se desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Tú estabas viéndome. En ese momento él comienza a darse cuenta que él no está tan solo como quizás sus emociones les están diciendo. Él, en el momento que dice, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Sin embargo, luego él dice, a ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Me encanta cómo él termina este salmo, porque él clama al Señor que saque su alma de esta prisión, pero lo hace al declarar las verdades de quién es Dios. Él dice, tú eres mi refugio. En ese momento, lo que él sentía en el versículo 4 era que no había nadie que lo tomara en cuenta, que no había nadie quien cuidara su alma. Y en el versículo siguiente, él le dice al Señor, él declara la verdad de que Dios es su refugio, y luego él también recuerda que en Dios se encuentra la bendición que él anda buscando. A mí me encanta también el Salmo 27:10. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Sin importar la situación en la que te encuentras y estás experimentando esta soledad, así sea real o percibida, tú puedes estar segura que esta es una realidad para ti. No importa quién te haya abandonado, Dios siempre estará ahí para ti. En Cristo jamás vas a experimentar lo que es la verdadera soledad, porque cuentas con la presencia de Dios en tu vida todos los días, no solamente para acompañarte, sino también para sostenerte, como decía el salmista en el Salmo 142 que acabamos de leer. Él es tu refugio. El Salmo 139 es un refugio hermoso para el alma que se siente sola. Y no importa si tu alma es jovencita, porque a veces pensamos que esto solamente es para señoras muy adultas, muy mayores, muy grandes. No, esto también es para ti. Y me encanta que Dios ha colocado los salmos para que nos sirvan como guía para nuestras emociones, que son tan cambiantes y a veces se sienten más fuertes que nosotras mismas. Vamos a leer juntas el Salmo 139. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Estas son cosas, chicas, que hay un momento en que tenemos que no solamente leerlas, sino creerlas por la fe. No importa cuán sola tú te sientas, tú puedes decirle a tu alma, el Señor me conoce. Y cuando aquí habla que el Señor te conoce, no es que el Señor sabe quién tú eres porque tú estás en una lista allá arriba en el libro de la vida, si estás en Cristo. No, es que Él conoce lo más profundo de ti. Es que Él conoce todo de ti. Es que Él te conoce íntimamente, conoce cada cosa que haces, tú sentarte, tú levantarte, desde lejos dice que aún comprende tus pensamientos. Cuando yo puedo entender que hay un ser mayor y más glorioso que los hombres, las personas a mi alrededor, mi Creador, mi Dios supremo, glorioso,
exaltado, Él me conoce. Entonces yo puedo informar ese sentimiento de soledad con la realidad de que en realidad yo no estoy tan sola, yo soy conocida. Dice el versículo 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso. Dios conoce tus caminos, conoce cada intención de tu corazón, conoce cada deseo de tu corazón. Dice, conoces bien todos mis caminos. Él va más allá. Versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y luego aquí hay una realidad de todo ser humano, que está en Cristo o no está en Cristo. Es una buena noticia para el que está en Cristo, pero esto es terrible para el que no conoce a Dios. Y si tú no conoces a Dios, corre a Cristo, porque mira lo que sucede. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Y para ponerlo más dramático, en el versículo 11 dice, si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay nada que pueda esconderte de la cara, de la faz, de la mirada de Dios. Así que cuando nosotras dejamos que esa verdad informe ese sentimiento de soledad, nos damos cuenta que en realidad no estamos tan solas como creemos. Vivimos de cara a Dios y estamos todo el tiempo delante de la presencia de Dios. No solamente Dios nos conoce, Dios está presente en cada situación de nuestras vidas, sino que también Él nos formó y nos conoce por dentro de maneras que aún ni nosotras mismas nos conocemos. Dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba de ti oculto mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Ni siquiera me puedo escapar. Siempre tengo la compañía. Tengo la presencia de Dios junto a mí. Y en el versículo 19 dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apártense de mí, hombres sanguinarios. O sea, en realidad, aún en medio de la situación difícil en la que él se encontraba, a causa de hombres impíos, hombres que buscaban derramar sangre alrededor de él, él podía contemplar esta verdad. Aún en tiempos de peligro, en tiempos en los que él corría por su vida, él puede reconocer la presencia de Dios, cómo Dios conoce hasta lo más profundo, lo más íntimo de su ser. Y a veces esto puede ser algo hermoso para el que está en Cristo, pero también puede ser algo aterrador para el que no conoce al Señor, porque la ira de Dios entonces está sobre ti y quiere decir que tú estás en presencia de este Dios completamente santo. Yo quiero decirte que para ambas situaciones, Cristo es la solución, porque el que no está en Cristo puede venir a Cristo en arrepentimiento y para salvación. Y si tú estás en Cristo, pero aún entiendes que esto es una noticia aterradora y por eso te hace sentir más solo aún, porque no te quieres presentar ante este Dios, yo quiero decir que entonces puede ser que tienes un concepto incorrecto de Dios.
Es bueno que recuerdes que si tú estás en Cristo, entonces ya la ira de Dios no está sobre ti. Cristo absorbió toda la ira de Dios y ahora toda la santidad de Cristo, toda su victoria en la cruz, en tu lugar, ahora es tuya. Y cada vez que el Padre te ve con el mismo agrado como si viera a Cristo. Entonces por eso puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Cuando te sientes sola, cuando te sientes que ni siquiera puedes venir a Dios porque no te sientes, entre comillas, digna, quiero decirte que Cristo es tu representante, Cristo es tu abogado, y cuando tú vienes al trono de la gracia, en realidad Dios te abraza, te acoge como si acogiera a Cristo mismo. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 23, que probablemente te lo sabes de memoria. El Señor es tu pastor. En el versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque estoy sola? No, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aún en el valle más oscuro de tu vida, tú puedes saber que tu buen pastor está allí para proveer lo que necesitas, para proveer no solamente lo que necesitas de manera física, sino también para el cuidado de tu alma. Y ese pastor te va a guiar, no solamente en esta vida terrenal, sino por toda la eternidad. Yo creo que una de las cosas que marcan esta generación es que solamente vivimos y pensamos en el ahora. Pero este tiempo de adolescencia o juventud no durará para siempre. Qué maravilloso es ver a jóvenes que tienen su mirada puesta más allá, en la eternidad. En el Salmo 68, los versículos 5 al 6 dice que Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Es Dios su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Y esa es tu verdad, esa es mi verdad. Nosotras no tenemos por qué andar errantes en el mundo, sintiéndonos solas, sin Dios y sin esperanza. En Cristo nosotras tenemos un hogar que es nuestro refugio, Dios mismo. Me encanta también el Salmo 25. Dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Me encanta eso porque es como habíamos leído al inicio en el Salmo 142. Es la guía correcta para cuando nos sentimos solas, cuando nos sentimos tristes, elevar nuestra alma a Dios y poner nuestra confianza en Dios. Aquí en el versículo 16 del Salmo 25, él dice: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Y me encanta porque ahí entonces lo puedes seguir leyendo. El salmista ve que aunque sus angustias se aumentan, Dios puede sacarlo de ese lugar. Dios puede mirar su aflicción y puede perdonar sus pecados. Y precisamente por eso también quiero recordarte en Hebreos 4, desde el versículo 14, que tu Dios no es un Dios que simplemente te acompaña, pero está distante de tu lucha o no conoce tu realidad. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y a ti yo te digo, aún en esa situación de soledad que tú sientes que te está tragando porque se está llevando tu gozo, retén tu fe en Jesús. Porque en el versículo 15 sigue diciendo: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tu flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea que no solamente tienes la compañía de Dios, no solamente Dios te conoce de manera íntima, personal, no solamente que Dios te conoce todo de ti, sino que también Dios conoce esa lucha por la que estás experimentando.
él mismo experimentó la soledad de sus amigos, de sus discípulos, de quienes dijeron que iban a estar con él hasta el fin. Lo abandonaron en el momento de más angustia de su vida. De hecho, aún en el momento de más agonía en la cruz, él recitó un salmo que, aunque a veces no lo entendemos claramente, porque él dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? En realidad ese salmo que él está declarando termina con esperanza, no termina con esa realidad que en el momento él sintió de agonía, de soledad, ese terrible peso de nuestros pecados. Entonces él entiende, él conoce, tú puedes correr a los brazos de Dios porque te va a abrazar como si abrazara a Cristo mismo. Y de esto nada ni nadie te puede apartar. Absolutamente nada. Míralo como lo dice Romanos 8, a partir del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y esa es mi oración, que tú también estés convencida. En el versículo 38 sigue diciendo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan importante que nosotras entendamos que nada ni nadie nos va a quitar el lugar que Dios nos ha dado en la mesa, no solamente como salvadas y redimidas, santificadas, sino como sus hijas, adoptadas, amadas, acogidas. Eso es algo increíblemente maravilloso que informa nuestra idea de lo que es la soledad. Una hija de Dios, por sola que se sienta en este mundo, puede saber que cuenta con la compañía y la comunión ininterrumpida de su Dios, y en Él se encuentra todo lo que ella necesita. Y finalmente, quiero dejarte con Mateo 28:20, porque es una promesa. Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, y a ti también, si eres una discípula de Cristo, dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una verdad que informa todo lo que nosotras hacemos. O sea, imagínate cómo cambia la realidad que tú estás viviendo si tú creyeras de todo corazón que Él ha prometido estar contigo, y que esa circunstancia en la que te encuentras o ese día en el que te sientes así no es la excepción. Así que es mi oración que estas verdades informen tu lucha, que tú creas estas verdades por la fe y que tú respondas a la convicción que Dios te ha dado, y que no pases a lo próximo, sino que tomes un tiempo ahora para entonces venir al Señor. No trates ahora de arreglar lo que tú entiendes que has dañado de tu relación con Dios y tratar de ganarte ese espacio con más obras. Ven a Cristo, simplemente ven al Señor. Si Dios te ha dado convicción de pecado, arrepiéntete de tu pecado. Dale gracias por su compañía, alábalo, adóralo, ora al Señor, trae tu ansiedad al Señor, como dice Primera de Pedro 5, en los versículos 6 al 7. Humíllate bajo su poderosa mano. Él tiene cuidado de ti, Él te ve, te conoce, Él te ama y Él se compadece de tu lucha. Y si quieres profundizar más, especialmente en el tema de la soledad, recuerda que hay un episodio anterior que se titula Me siento sola, ¿qué hago? Y también simplemente puedes poner la palabra soledad en el buscador de avivanuestroscorazones.com y ponerte a pescar ahí en ese mar de recursos. La próxima semana tendremos a Mónica Valadez y ella nos va a estar compartiendo qué dice la Biblia acerca de las relaciones con no creyentes. Ese es un tema un poco controversial y difícil de escuchar, pero no
cierres tus oídos a la verdad de Dios. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.